Grabación, perfecto. Muy bien, entonces, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo desde la ciudad de Bogotá. Les pido disculpas pues, por el inicio de nuestra sesión. Muchas gracias, Miss, por tu apoyo, debido a que pues, el computador ya ha venido presentando inconvenientes y bueno, me sorprendió en pleno inicio. No sé nomás, vamos a ir iniciando entonces este espacio para cerrar esta primera parte de los reyes etruscos, para que lo tengamos en cuenta, para que podamos realmente ya entender el cierre de la primera parte, la primera etapa de Roma. Emanuel, te escuchamos. Muy buenos días. Cuéntanoslo todo. Emanuel, ¿te escuchamos? Cuéntanoslo todo. Es que me aparece solo lo de la opción 1. No entiendo. O sea, hay un punto que dice... Manuel está hablando del cuestionario. Sí. Ok. ¿Por qué la antigua civilización romana cambió su forma de gobierno de monarquía a la república? No podemos escribir, mister. Ok, listo. Lo que pasa es que el formato quedó cambiado. Ya de inmediato entonces lo estoy acá reparando en este espacio. Y vamos a iniciar entonces con el proceso del día de hoy. Listo. Y ya aquí lo estamos revisando. Completamente valoración. Valoración visita Italia. Aquí lo tenemos. Listo. Muy bien, entonces vamos a ir iniciando entonces este espacio. Vamos a ver qué sucedió. No siendo más, el día de hoy finalizamos con esto que se llama Reyes Etruscos en Roma. Para que lo tengamos entonces en cuenta en este espacio, vamos a ver. Ah, sí, señores. Claro que sí. Lo que pasa es que es el tipo de pregunta. Listo. Corregido. Aquí ya leímos entonces aquí que es de carácter obligatorio. Y listo. ¿Me confirmas entonces si ya quedó, porfis? Revisas, por favor. Si quieres, vuelves a recargar la pregunta y ahí ya quedó. ¿Listo? De igual manera, la última ya quedó también en este espacio. ¿Listo? Quedo como muy atento de apreciaciones. Solamente tengo 12 respuestas. Ha dado respuesta, hasta el momento tengo David Alexis, Sarita, María Gabriela, tengo Andrés David, Fernando, Tabata, Laura Juliana, María José, Rafa, tengo a Samuel, tengo a Felipe y tengo a Juan José. Son las personas que hasta el momento han dado respuesta. Les pedimos el favor, ya con las correcciones dadas, por favor, realizarlo. Te escucho, cuéntamelo todo. Pues yo ya te lo mandé, pero pues no he hecho la pregunta que estaba mal. Sí, no te preocupes. No te preocupes, es básico. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que quiero ser claro en algo y es que lo que nosotros estamos haciendo acá es valorar las visitas, revisar específicamente, bueno, qué debemos mejorar, cómo vamos en el proceso. Es básicamente una encuesta de valoración, ¿vale? Muy bien, entonces, dice, pues, ¿cómo se podría mejorar la sesión que tuvimos entonces con Roma? Bueno, damas y caballeros, no siendo más, vamos a ir iniciando entonces este espacio, ya cerrando este capítulo que se llama nada más y nada menos Los Reyes Etruscos. Cuéntamelo todo, te escucho. Entonces, ¿te la vuelvo a enviar o la vuelvo a hacer o ya dejo así? No, déjala así porque ya, yo Está creo bien. que me está preocupando algo. Ya revisé lo de la encuesta, pero nos quedamos bloqueados en la encuesta y en serio tenemos que seguir. Lo digo es porque ya en 2 semanas tenemos prueba, 2, 3 semanas tenemos prueba de acreditación. Y si no pasamos este tema de aquí para arriba, por ejemplo, si por ejemplo perdemos esta sesión, perdemos la visita a Perú. Eso es fijo. Y la de México se movería más. Entonces, por eso digo, iniciemos, ¿sí? Ya creo que lo revisé, ya presenté entonces este espacio, es simplemente una valoración que es para mirar cómo nos fue en la visita o no, ¿sí? ¿Qué aprendimos, qué tuvimos en cuenta? Si le seguimos dando vueltas, seguimos perdiendo más el tiempo. Ustedes me dirán, ¿podemos dar inicio entonces? Porque en serio que ya tenemos que cerrar. Entonces, ustedes me dirán, ¿alguna otra duda, inquietud frente a la encuesta? Ya la revisé, ya le dimos, ¿sí? Mister, entonces, ¿qué hacemos con la 3? No, ya, déjala así. En realidad, la pregunta más importante en este espacio es la número 1. En realidad, la más importante de la encuesta. Pero yo soy honesto, en serio, vea, tengo que iniciar. ¿Listo? Ya suficiente con el problema técnico, ¿sí? La encuesta ya la arreglé, ya tenemos que seguir. O si no, créame, perdemos Perú. Porque yo estoy viendo por fechas y Perú quedaría para la semana del 20. Pero a este ritmo me preocupa un montón. Bueno, entonces vamos iniciando entonces este espacio. Les agradezco siempre por la paciencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos título nuevo? No. Tenemos que ya realizar la continuación de la sesión pasada.
para tenerlo en cuenta en este espacio. Habíamos quedado en este espacio de la elección del rey, en esa parte habíamos quedado, habíamos dejado claro cómo directamente eligen los reyes, cómo eligieron los reyes en la antigua Roma. Entonces, tener en cuenta lo siguiente, que con Irene ayer lo consultamos y bueno, ayer en la visita de 6C se progresó mucho en este aspecto y es que, ojo porque caigan en cuenta que los romanos sí tomaron decisiones frente a su política y desde la antigüedad. Y la invitación a ustedes es, ojo, pese a ser niños, es importante entonces escuchar y apoyar con argumentos para tomar decisiones. Entonces, revisemos rápidamente esta diapositiva con la que quedamos la sesión pasada con nuestra invitada internacional. El tipo de gobierno etrusco y el método romano lo que buscaban es la siguiente diferencia que van a ver el otro año y se van a decir, pero por Dios, ¿cómo hicieron eso los romanos? En la Edad Media, ustedes van a encontrar que los reyes, al igual que en diferentes partes del mundo, los reyes suben es por sangre, por el argumento de la consanguinidad. ¿Qué significa? El padre es, el abuelo es rey, el padre es rey, el hijo es rey, y el hijo del hijo va a ser rey, o sea, el nieto. ¿Y qué es lo que vamos a ver en ese espacio? Siempre es la misma línea familiar. Pero acá en Roma hay algo que es espectacular, y es que en Roma, quienes van a subir directamente al trono va a ser elegido, o sea, es una pequeña democracia. Y en esa pequeña democracia son los patricios en términos italianos, patricios en términos castellanos, en donde nosotros vamos a revisar que son ellos los que se reúnen para tomar la decisión de quién va a ser el rey que va a gobernar a Roma, apenas muera el siguiente. Pero ojo, y hay que tener en cuenta una cosa, y es que en Roma nos dejaron claro una pauta, y es que cuando sube el rey al poder, no es que el rey pueda hacer lo que quiera, no. El rey está controlado por los patricios. Significa que los patricios están supervisando lo que hace el rey, lo que está mandando, a los que están olvidando. Y aquí vamos a tener algo que se llama unas tensiones de poder. Entonces, lo vemos en la actualidad, ¿no? Los monarcas quieren gobernar, pero los patricios, que es como ese pequeño senado que hasta ahora se está construyendo, le van a hacer siempre oposición al rey si los mandatos del rey no los está beneficiando. Voy a colocar un ejemplo muy simple, la construcción de una calle en piedra. Tomar entonces a los esclavos y colocarlos a construir la calle. Mi pregunta es, ¿hacia dónde deberían ir entonces las protestas? ¿Los patricios van a realizar protestas? Sí y solo sí esa construcción de la calle no los está beneficiando a ellos. Entonces ahí va a haber una oposición, pero al que le están construyendo la calle al frente de su casa, pues va a estar feliz y va a apoyar al monarca. Entonces ese tipo de peleas es las que vamos a ver en la antigua Roma. Sin embargo, vamos a revisar ahora sí en este espacio, tomamos nota por favor del título, los reyes etruscos en Roma, entre la imposición y la influencia de los patricios. Entonces aquí ya empezamos a tener relaciones de poder que van a generar una evolución. ¿Qué significa esto? Cuando el patricio le empieza a aconsejar al rey que le debe ayudar a él porque él ha votado para que este rey sea el que tiene su cargo actualmente, otros van a empezar a influenciar para hacerle la vida imposible al rey. Entonces, gobernar Roma es muy difícil. Y además, quiero ser claro de algo. Los reyes que son romanos no son elegidos. Son básicamente etruscos, latinos y salónicos, los que van a presentarse como candidatos. O sea, usted nunca va a encontrar en la historia de la monarquía romana, y en eso recomiendo mucho leer a Pedro Barcelo, no van a encontrar ustedes jamás a un rey de Roma, sino que en esta primera parte vienen candidatos de Etruria, o sea, de los etruscos, de los latinos, y eso va a generar realmente que los patricios empiecen a influenciar, pero a buscarle beneficios al candidato extranjero que viene a gobernar frente a ellos. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Ninguna? Ok, Todo bien. listo. Entonces, quiero ser claro porque la historia romana es lastimosamente, pues, y dejarlo muy claro, es un referente de gobierno para el mundo, porque incluso desde el inicio de las primeras civilizaciones, ellos implantan esta pequeña democracia. ¿Qué vimos nosotros en Egipto? El faraón se elige el hijo del faraón se va a convertir, cuando muera el padre, en el nuevo faraón. En Mesopotamia sucedió lo mismo, en China pasó lo mismo, en la India sucedió lo mismo. Entonces, en el mundo griego sucedió en el inicio, pero luego pasaron a la democracia. Pero como los romanos
sostienen una mezcla con los griegos. Recordemos directamente esta influencia que va a ser nada más ni nada menos la influencia que nos va a llevar a la democracia. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Podemos pasar la diapositiva? Pero ese título lo habíamos copiado del anterior. Perfecto, no siendo más. Entonces, llegó el momento ahora de revisar cómo se empezó a construir la monarquía en Roma y por qué se cayó, por qué realmente sostuvo su destrucción. Entonces, vamos a revisar los 7 reyes, los primeros 5 que van a hacer un proceso muy inteligente de consolidación de la ciudad. Los otros 2 son los que van a empezar a destruir Roma, a dividirla y lo que va a permitir que los patricios suban. Pero, mister, ¿cómo pasó esto? Lo vamos a ver lentamente. El primer rey, que este rey tiene un problema porque está entre el mito y entre la realidad, porque hasta el momento se habla en la historia de lo que él hizo, pero no hay evidencias arqueológicas de lo que realmente él pudo elaborar. El primer rey de Roma se va a llamar Rómulo, pero recordemos ese mito que nos contaban de Rómulo y Remo, de los 2 hermanitos que Rómulo termina asesinando a Remo. Rómulo lo que va a hacer, supuestamente, quiero ser claro en esto, esta información yo la saqué directamente de la Universidad de Oxford y de Cambridge, que realizan un proceso de investigación de la antigua Roma. Y ellos dicen que la primera acción del primer rey es permitir el proceso de poblamiento. Claro que sí, tomamos nota de esto. Entonces, lo primero que va a hacer es impulsar el poblamiento. Oiga, si usted quiere realizar un proceso de vivienda tranquila, venga con nosotros. Venga y se acerca a Roma y vamos construyendo Roma entre todos. Entonces, ¿qué pasó? Aquellas familias que se estaban juntando, los etruscos, los latinos, los sabinos y los romanos que se estaban casando entre sí, venían a vivir a Roma. Entonces, el proceso de poblamiento fue llevado a cabo por Rómulo. Luego de este sí tenemos una evidencia arqueológica de Numa Pompilio del 716 al 674. Este hombre lo que va a hacer es utilizar la religión para darle justificación a Roma. Roma es una ciudad bendecida por los dioses. Recordemos que somos hijos de Marte. Recordemos que, ¿y qué es lo que va a suceder? Va a manipular la religión para darle ese tinte de fantasía a Roma. Y eso hace que Roma se destaque frente a los demás pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Los demás pueblos se conformaron desde la unión de las tribus, ¿sí? Pero no le metieron mitología, solamente se fundaron, se empezaron a construir y a realizar su propia historia. En el caso romano, se unieron los pueblos por el incentivo de Rómulo, pero van a empezar a utilizar la religión para mostrar la grandeza de Roma. Y a partir de ahí, no solamente Numa Pompilio va a manipular la religión, sino que Numa Pompilio va a empezar a intervenir en los artesanos para que se construyan artefactos que muestren la autonomía y lo auténtica que es Roma. Entonces, cuando empiezan a realizar con la brochita las excavaciones arqueológicas, empiezan a encontrar las figuras hechas en barro, las vasinillas que tienen ese discurso. Entonces, hacían una olla en barro. ¿Y qué hacían? Le pintaban un mito, el de Rómulo y Remo, a la olla. Entonces, ¿qué pasaba? Pues era una olla innovadora en aquel entonces, porque no es cualquier olla de barro, sino que es una olla que cuenta la historia. Entonces, la historia de Roma. Entonces, caigan en cuenta que Numa Pompilio lo que hizo fue empezar a consolidar a Roma. Y vamos a empezar a observar que Roma se va a distinguir de las demás, porque las demás ciudades simplemente fueron fundadas y ya. En cambio, cuando observamos que Numa Pompilio le mete el componente religioso, mezclando los dioses griegos y cambiándoles de nombre por unos romanos, y vamos a encontrar nosotros como la religión va a ser la manera de convertirse en un lugar mítico. Y hay un problema mayor. Le voy a pedir el favor, esta frase téngala muy en cuenta, porque esta frase la vamos a tener muy presente hasta grado 10º, ¿sí? Y es, las personas manipulan la religión para mostrar el camino glorioso, la grandeza, para poder justificar que el destino de ese territorio está atado y está mandado por un Dios. Entonces, ese argumento pasó en España, ese argumento pasó en Alemania, ese argumento pasó en la Edad Media y ese argumento pasa acá en Roma. Entonces, esta es la ciudad elegida por los dioses para ser grande. Y por eso vamos a encontrar que cuando Numa Pompilio manipula la religión
para darle ese misterio de grandeza a Roma, va a convencer a los romanos que somos una nación que va a ser grande y que va a dominar el resto del territorio. Entonces, caigan en cuenta que es la utilización de la religión, la manipulación del discurso, permite que se entienda una Roma grande. Y esa Roma grande que está por encima de los demás y que está llamada a invadir a los demás pueblos. Hasta ahí, ¿hay dudas, inquietudes hasta el momento? Porque como se creen que son grandes, los siguientes reyes van a empezar a tener en cuenta estas ideas y dicen, nuestro pueblo no puede seguir siendo pequeño, tiene que seguir realmente creciendo. Y por eso vamos a tener entonces a Tulio Hostillo, que va a empezar a hacer una expansión urbana. Significa que hay que construir más allá del río y empieza a crecer poco a poco Roma. Pero en la medida que va creciendo Roma, otra vez la manipulación de la religión, otra vez el mito, enseñar el mito de boca en boca, de abuelos a padres, de padres a hijos y de hijos a sus hijos, que Roma fue una polis fundada por los dioses que está destinada a ser grande. Y eso va a llevar a que empiece a expandirse el territorio. Y cuando viene el cuarto rey, que es Anco Marcio, sigue la ampliación de Roma hacia el sur. Ojo, pero se cambió la historia, siguió siendo igual. Siempre se le enseñó a la gente que usted está viviendo en una ciudad que fue creada por los dioses, creada por Rómulo y Remo, por una ciudad que está destinada a ser grande. Y eso va a llevar a que Tarquirio Prisco, en el 616 al 578, empiece la urbanización de Roma. ¿Qué es esa urbanización? A coger las piedras que son lisas y empezar a generar caminos empedrados. Entonces, si Roma es grande, no puede tener entonces caminos en barro y arena. Debe tener calles llenas es de piedras, calles que sean grandes. Y los esclavos tienen que hacer de una Roma que sea grande. Entonces, tenga mucho cuidado acá, porque cuando uno analiza la historia romana, uno se va a dar cuenta de este análisis. Y es que se manipula la historia para tener un fin, y es mostrar que Roma debe ser grande. Hasta ahí, ¿alguien tiene preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? Mister, yo Te en el escucho. chat estoy copiando estas cosas para que pueda seguir de Ok, diapositiva. no, muchísimas gracias de verdad por tu apoyo, porque el día de hoy se ha sido un poquito difícil. ¿Qué hace? Y ojo con esto, le voy a pedir el favor, su opinión acá. Su opinión es muy importante para hacer la relación. Los dos últimos reyes de Roma van a ser los que van a llevar a la caída. Pero quiero ser claro de esto. Estos dos reyes se va a llamar. ¿Por qué Rómulo no tiene tiempo? Porque ahí está el problema. La fundación de Roma no se ha encontrado en la historia. La fundación de Roma en los ejercicios, bueno, Emanuel hace una pregunta. Emanuel pregunta, Mister, ¿por qué Rómulo no tiene tiempo? Porque Rómulo se sabe que existió por dos razones. La primera por el mito de la muerte de Rómulo a Remo, y pues ellos fueron alimentados por el seno de una loba. Pero quiero ser claro de algo, se queda en el mito. Y la otra experiencia es que se cree que después de que Rómulo existió, pero existió bajo otro argumento. Y fue una pelea de hermanos en el Alba y después, o sea, una pelea de hermanos en el pueblo, y después Rómulo realmente se fue a ¿Mister? construir su propio pueblo. Pero ya te acabo de responder esto y ya te escucho. Pero hay un problema. De Rómulo no hay hallazgos arqueológicos. O sea, se dice que existe Rómulo, pero es más por el mito que ha sobrevivido casi a 3000 años. La escucho, Laura. Una pregunta, Mister. ¿En Sí. el chat llegó lo que acabé de copiar o Sí, no? sí, señorita, que acabo de copiar. Perfecto. O sea, Muchísimas llegó gracias. Tulio Hostilo Sí, 670. ¿Sí? Ah, sí, ok. Es señorita. que tengo conexión. No, no te preocupes. Muy bien. Y ahora para cerrar este espacio, que ya es prácticamente lo más importante, va a existir un cambio. Si ustedes observan, con los 5 reyes, ¿sí? Vamos a tener, sí, esto va a estar en la prueba de acreditación. Con los 5 reyes, ustedes van a encontrar que Roma tiene un crecimiento. Muchas personas me preguntan, Mister, ¿por qué debemos aprender esto? Porque ustedes van a estar a cargo de la administración de ciudades y es importante entender cómo el mito las hace crecer. ¿Mm? Muchos de ustedes van a gobernar y si ustedes no entienden esto, van a tener un fracaso en su administración, porque uno debe tener en cuenta en qué creen las personas y cómo construyen la historia de las personas.
Y a partir de ahí uno toma decisiones. Quiero ser claro en eso, porque lo he visto en diferentes partes del país. Entonces, para cerrar este capítulo, vamos a encontrar a Servio Tulio, que en el 578 al 534, él va a cometer un error. Le va a pedir un favor, esto le sirve mucho para la vida. Y es que incluso en Francia esto es algo que está sucediendo y debemos tenerlo en cuenta. Lo que va a hacer Servio Tulio es hacer unas reformas y empezar a agrupar a las personas en 4 tribus en el espacio urbano. ¿Qué quiere decir? Escoger a la familia de Sara Isabel Benítez y decirle que ya no puede vivir donde ellos quieran, sino que la familia Benítez Juárez solamente puede vivir en un solo lado. Y todos los que tengan apellido Benítez pueden vivir en ese lado. Y los Juárez también, pero no se pueden mezclar en diferentes lugares de Roma. Se coge a la familia Cortés y se le dice, tiene que vivir acá, no se puede ir de ese espacio. Se coge a la familia González y se le dice, se queda en ese espacio. ¿Y para qué hizo eso Servio Tulio? Para poder controlar mejor a la población. Pero hay un problema. Cuando empezó a discriminar en dónde deberían vivir las personas y bajo el argumento de las tribus, empezó a generar un ambiente de discriminación. Entonces, no, qué pena, señorita Benítez Juárez, pero usted no puede estar acá. Entonces, usted no puede estar en el territorio de los Cortés, usted se tiene que ir para su territorio. No, qué pena, no, señorita Cortés, usted no puede estar acá porque no puede estar pisando territorio de los Suárez. Y no, qué pena, los Suárez aquí, ni los Suárez, ni los Cortés, ni los Benítez Juárez pueden estar en el territorio de los González. Entonces, ¿qué pasó con Servio Tulio? En vez de organizar a la población para mejorar la administración, la dividió. Y cuando dividió, generó enfrentamientos. Porque entonces los Cortés, para colocar un ejemplo, la tribu de los Cortés empezó a defender su territorio para que no vinieran ni los Suárez, ni los González, ni los Benítez. Entonces, ¿qué pasó en ese espacio? Fue un pésimo administrador, aunque fue querido, no lo vamos a desmentir. ¿Sí? Fue muy carismático, pero la decisión que tomó fue catastrófica y fue un muy mal gobierno, porque uno no puede dividir a las personas. El caso de Francia, yo no les puedo decir en París, ustedes tienen que vivir al sur de París los musulmanes y en el norte los europeos y latinos. No, si la gente quiere vivir en el norte y tiene los medios, hay que dejarla vivir. Entonces, el error que sostuvo Servio Tulio y que no hemos aprendido los seres humanos es a discriminar a las personas. Cuando discriminó a las personas, los patricios se dieron cuenta que tenían vecinos incómodos y empezó a observar que la gente empezó a pelear. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este espacio? Va a aparecer, Servio Tulio va a casar a su hija, la casa con un señor que se llama Tarquinio el Soberbio, y lastimosamente Tarquinio el Soberbio asesina a Servio Tulio. O sea, este señor asesinó a su propio suegro. Convence a los patricios que él va a hacer algo diferente y él se convierte en un tirano. ¿Usted quiere pelear entonces? ¿Los Cortés quieren pelear con los Suárez y con los González? Pues muerte va a existir. Y él lleva la tiranía, el maltrato, la violencia a las personas. Y lo peor del caso es que vamos a observar que Tarquinio el Soberbio es una persona que no quiere escuchar a los patricios, sino que yo soy el que mando, yo mando. Entonces, si se tienen que matar los Benítez Juárez con los Cortés, pues que se maten. Y es un hombre que no administra bien. Entonces, estos dos reyes son pésimos, son etruscos, quiero ser claro, son pésimos porque quieren mostrar la cultura de los etruscos y quieren dividir a los demás. Y los patricios se quedaron observando, pero se aburrieron, porque los patricios observaron fue caos. Y en la medida en que existió caos en su gobernación, va a llegar a que los patricios se organicen y asesinen a Tarquinio el Soberbio. Muy bien, preguntas e inquietudes, dice Vicky. Mister, pero es que lo que hizo que dividiera a los patricios de los demás, sí. Sí, porque es que la idea de Servio Tulio, ¿sabe cuál es? ¿Cuál fue? Divide y reinarás. Si tú divides a los patricios por tribus de origen, eso te va a generar a ti una ventaja. ¿Sabes qué ventaja? Que van a estar peleando entre ellos y tú vas a poder gobernar. Lo que no se dio cuenta Servio Tulio, ni mucho menos Tarquinio el Soberbio, es que las personas no se pelearon, antes se unieron. Los patricios se unieron para asesinar a Tarquinio el Soberbio y decidieron no volver a nombrar a ningún otro rey. Decidieron que los patricios eran los que gobernaban. Y a partir de ahí vamos a tener la segunda etapa
de Roma, que es una de las más importantes en la cual vamos a jugar. Mister, ya puedes pasar, yo voy a copiar esto en el chat. Perfecto. Que vamos a jugar la próxima sesión el lunes, que se llama la República, y lo que va a gobernar es la ley. ¿Para qué vamos a depender de un hombre que quiere ese sediento de poder? No, que sea el Senado quien gobierne, que sean los patricios los que van a gobernar y los que van a mandar siempre sobre Roma. Vicky, respondí tu pregunta, ¿he sido claro, no he sido claro? Entonces, para resumir, Roma crece. Sí, mister. Listo. Roma crece en un primer momento por el uso del mito. Si utiliza el mito para justificar que somos grandes, eso va a permitir que los romanos se sientan grandes y empiecen a poblar y a construir una ciudad. Y dos, cuando intentaron dividir a los romanos para controlarlos, fracasaron. Y peor, cuando les aplicaron la violencia, porque eso llevó a que violencia más violencia es igual a violencia. Para cerrar entonces en este espacio, vamos a revisar entonces la institución. Vamos a ver qué hora tenemos. Las y 44, no alcanzo. Este video lo revisamos la próxima sesión, donde nos contaba directamente el último rey, que es lo último que acabé de contar, que es básicamente ese espacio, y mostrar entonces el camino a la república. Ya con esto cerramos nuestra sesión. Dice Victoria, mister, y si ya no había reyes, entonces, ¿cómo iban a ser reyes? ¿En qué se convirtieron? No entiendo. ¿Puedes abrir tu micrófono y me cuentas la pregunta? Sí, mister. O sea, lo Perfecto. que yo te decía era como si los que ya eran candidatos para reyes o los que estaban como siendo, los que querían ser reyes, entonces, ¿Qué pasó ¿en con qué ellos? se convertían? No, ya retirados, porque es que aquí empezó, aquí la historia se vuelve al revés. O sea, los reyes que venían de otros lugares a ser candidatos para ser reyes de Roma ya no se aceptaron en Roma. Y ahora lo que hicieron los romanos fue organizarse e invadir sus territorios, que es lo que vamos a ver la próxima sesión. Bueno, en una semana, para ser honesto. Entonces, ¿qué pasó acá en este espacio, Vicky? Ya no aceptaron a más reyes, no más candidatos. O sea, no más. Nos cansamos, los patricios, los varones de las familias antiguas de Roma, nos cansamos. Y nos cansamos por un argumento. Y es que aquí vienen a gobernarnos y a colocarnos cosas que nos generan daño, como dividir nuestro pueblo y hacer el uso de la violencia. Entonces, por eso no se aceptaron más candidatos a reyes, no. Fueron rechazados. No siendo más, entonces para cerrar este espacio, tomamos nota de este último espacio y recordemos, después de la monarquía, que fue, o sea, los dos últimos monarcas fueron pésimos, hablamos de casi 80 años, usted imagínese 80 años en una crisis social tan fuerte, va a llevar a que aparezca la república. Listo, ¿Listo? mister, ya copié lo de Uy, antes y ahora esto. muchísimas gracias. Muy bien, Emanuel, lo escuchamos. Ah, no, se me olvidó bajar la mano, perdón. Ok, no te preocupes. Vicky, tu pregunta. Mister, esto es rápida. No, Es tranquila. que cuando recuerdas que había un rey que hizo que creyeran en las religiones, ¿cierto? Sí, Después de esto, ¿qué pasó con las religiones? ¿Ellos seguían sí, creyendo en eso? sí. Hay una cosa que, bueno, aquí más de un padre de familia puede hacer sindicato por esto, pero es necesario entender esta idea, ¿sí? O sea, perdóneme y me gano el vaciadón de los papás, pero quien manipula la religión, quien la utiliza a su favor, es la persona que va, y con mucho respeto, pero quiero ser honesto, los líderes políticos que manipulan la religión son aquellos que logran utilizar la mística, eso místico, eso misterioso a favor de ellos. Entonces, voy a colocar el caso de Irán en la actualidad, cómo el ayatollah utiliza el Islam a su favor y cómo muestra que somos un pueblo llamado al progreso, pero desde la voz de Alá. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente de Irán le crea al ayatollah y la gente de Irán no cuestiona nada, sino que le hace caso al ayatollah. Cuando viene la república, ¿qué pasó? La religión siguió estando viva, porque los romanos ¿qué hicieron? Seguir creyendo que ellos están destinados a sostener una grandeza, pero la grandeza de Roma no está en manos de un rey, sino en manos del Senado. Quiero ser claro en eso. Entonces, la religión en ningún momento se cambió. La religión antes tomó más fuerza, porque renunciemos al hombre que hace que nos matemos como hermanos. Lleguemos a construir una Roma grande, grande.
una Roma destinada por los dioses, por Marte y por el amor de Afrodita. Entonces, caigan en cuenta que es la manipulación de la mitología y de la religión para justificar su grandeza. No siendo más, cerramos este espacio con el camino a la República. Y el camino a la República nos muestra 4 fases muy fáciles. El primero, la influencia constante de los patricios en el mandato de los monarcas, que como lo vimos en la anterior diapositiva, observamos nosotros en ese espacio lastimosamente cómo los monarcas no gobernaban como ellos querían, sino que estaban influenciados por los patricios. Luego el atropello, ¿no? Las decisiones de los monarcas que atentaron contra el poder de los patricios, que hizo que los patricios empezaran a tomar una posición diferente. Y eso llevó a que esas tensiones entre, o sea, ¿usted me va a venir a mandar o quién manda? Y esas alianzas y a la vez esas peleas llevó a los 2 últimos pésimos gobiernos de Roma a desconocer el rey. Y es que cuando se desconoce el rey directamente, ya son los patricios el centro de poder. O sea que, ¿para qué necesitamos reyes si nosotros que somos romanos podemos hacer Roma para los romanos? No Roma para los etruscos, ni para los sabinos, ni para los latinos, no. No es Roma para otro rey, es Roma para los romanos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Quedo muy atento antes de acercarnos poco a poco al cierre de este espacio y con el último cuestionario que tenemos pendiente para ya cerrar nuestra visita a Italia. Entonces, hay que tener en cuenta estos espacios. Digamos, yo les recomiendo un montón escuchar a las personas. Te recomiendo un montón tener mucho cuidado. Listo, Mr. Ya copié todo lo que está en la pantalla en el chat. Gracias, querida. Muchísimas gracias. Con esto llegamos al cierre de la monarquía. Tarea para la próxima sesión, por favor, la sábana, para el día lunes, la sábana, porque vamos a hacer leyes. Les vamos a enseñar aquí qué es el derecho civil, qué es el derecho penal, ¿sí? Qué es el derecho jurisdiccional. Y lo vamos a revisar acá y vamos a hacer aquí una pequeña actividad donde nuestros senadores van a hacer la ley. Entonces, les voy a pedir el favor que para el lunes tengamos entonces más que listo, por favor, la sábana para poder jugar entre todos y pasarla súper bien. Y ante todo, tener esa oportunidad de interactuar. Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? Vamos a responder preguntas en el chat. Listo. De cualquier color las sábanas, no hay ningún problema. De cualquier color. Listo, para el lunes la sábana a las 12 y vamos a jugar a hacer las leyes. De materiales que vamos a necesitar que ustedes se aprendan los números romanos, que aquí los vamos a repasar. Y vamos a elaborar las 12 tablas. Vamos a hacer 12 leyes acá. Lo vamos a hacer por grupitos. Y vamos a controlar a las personas en Roma desde este ejercicio. No siendo más, son las 10:50. No, mister, no lo quites. No, no te preocupes. Yo me espero entonces. Igual está en el chat, pero Mr. todavía no cierres porque si no... No hay ningún problema. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes? Yo me muevo unos minutos de más porque el equipo me afectó un montón. Pero ¿alguien tiene dudas, inquietudes? Con esto cerramos monarquía. Y acuérdese, divide y reinarás no siempre es la mejor opción. Y acuérdese, hay que tener cuidado, la manipulación de la religión es tan fuerte en continentes como África, como Asia, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado en el uso de la religión. Esa mezcla fuerte entre religión y política es durísima. No siendo más, damos cierre entonces a nuestra sesión. Miss, muchísimas gracias por tu ayuda. De verdad que sí, ya el equipo está presentando líos. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes entonces para ir cerrando este espacio? No lo cierres, mister. No, yo no lo cierro, no te preocupes. Dudas, preguntas, inquietudes. Vicky, ninguna duda. Sí, Valeria, ¿alguna duda? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? Listo. Entonces, había un formulario para diligenciar el día de hoy, pero no lo realizamos hoy debido pues a la tardanza que sostuve. La próxima sesión lo vamos a realizar, porque como dice Vicky en este espacio, el Senado es el que manda después. Exacto, es el Senado el que hace las leyes, es el Senado el que se convierte en juez, es el Senado quien gobierna, quien decide qué se hace y qué no. O sea que en Roma, después del asesinato de Tarquinio el Soberbio, ya son los patricios los que van a hacer el poder, los patricios los que van a gobernar. Tienes toda la razón, Vicky. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Tranquilos, estamos aquí para escucharlos.
¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Ok, bueno, entonces agradecerles mucho por el recibimiento de la visita de Italia. Espero que les haya gustado un montón. Vamos en estas, Listo, mister, ya acabé. listo, vamos en las próximas semanas a cerrar con Roma y vamos a revisar por último el poblamiento de América para llegar a México y cerramos en Perú, que con esas son las 2 visitas que nos quedan. Les agradecemos a todos por su tiempo, por su paciencia, por su comprensión. Les deseamos entonces un excelente, excelente cierre de semana. Un abrazo enorme, que estén muy bien. Cuídense muchísimo. Muchas, muchas gracias.